¿Qué demonios está pasando en la Tierra en este momento? ¿Por qué explotó el conflicto bélico? ¿Por qué la gente está asustada y hablando de la Tercera Guerra Mundial? Te voy a explicar todos los fenómenos astrológicos que nos permiten entender qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo, qué se viene en julio y agosto, que van a pasar muchas cosas muy diferentes a las que hemos visto hasta ahora en la Tierra. Te voy a explicar cómo puedes conectar con estas tremendas energías que estamos teniendo en este minuto acá. Bienvenidas y bienvenidos a este video de astrología evolutiva, donde vamos a hablar de qué carajos está pasando en la Tierra estas semanas, por qué todo parece haber explotado, por qué hay mucha gente que tiene miedo de que estemos en la Tercera Guerra Mundial, por qué están pasando todas estas cosas, mi gente. Vamos a entender también qué se viene, porque se vienen cosas importantes, se vienen grandes cambios, se vienen situaciones inesperadas. Vamos a ver en los próximos 2 meses situaciones que no hemos visto nunca, que pueden hacer que nos asustemos más, pero que tienen un sentido, tienen una explicación, porque les voy a explicar claramente cuáles son los eventos astrológicos que están gatillando todo lo que está ocurriendo ahora. Vamos a ver también qué va a pasar en los eventos astrológicos de julio y agosto. Voy a hacer una pincelada, pero es importante que lo tengamos claro porque van a ocurrir muchas cosas nuevas y diferentes. Se va a acelerar la energía, se vienen grandes cambios y se va a acelerar la presión muy importante en ti, en mí, en cada uno de nosotros, para que empecemos realmente a comportarnos y a actuar de una manera diferente. Hay gente que se pone ansiosa cuando hablamos del cambio, de lo nuevo. Dicen, es que no sé dónde cambiar, no sé qué cambiar en mi realidad. Aquí lo más importante no está tanto en forzar cambios en tu vida. No está en forzar cambios en tu vida. No es un momento para que te diga, oye, cambia de trabajo, termina una relación. No te estoy diciendo eso. Pero el cambio más importante tiene que ver en tu actitud ante la vida. Cómo te paras ante la vida, cómo te paras al actuar, al moverte en tus vínculos, tus relaciones. Tiene que ser un cambio desde adentro. Y eso también se los voy a explicar. Vamos a hablar, tengo muchos consejos de astrología evolutiva, muchos consejos de astrología práctica, ¿me entienden? Y porque en las próximas semanas el tema de las relaciones, todo tipo de relaciones, interacciones humanas, comunicación, la mente sintiendo que se nos desborda, con pensamientos muy bien obsesivos. Todo esto que está ocurriendo nos está pidiendo atención. La guerra y el conflicto que estamos viendo nosotros alrededor nos está mostrando algo. Están entrando todas estas energías planetarias de muy alta intensidad y de transformación de la realidad, del cambio de la antigua alianza, la muerte del nuevo mundo y el surgimiento del nuevo mundo, cómo ciertos poderes se resisten al cambio, cómo surgen nuevas alianzas, nuevas estructuras. Estamos viendo todo esto que es de mucha transformación, muy movido por la energía de Aries, que tiene que ver con la acción, con el movimiento, etc. Pero lo que estamos percibiendo es como los humanos, la mayoría de los seres humanos, reaccionan en una baja conciencia y una baja vibración a esta energía. Porque no es fácil. No es fácil. Para ninguno de nosotros es fácil canalizar esta energía tan intensa. Porque activa muchos miedos, mucha herida, mucho vértigo lanzarnos hacia lo nuevo. Y cuando se nos activan tantos miedos de sobrevivencia, la mayoría de los seres humanos activa la vibración baja de Aries, que es pelear, luchar, combatir. Entonces, lo que estamos viendo es cómo la mayoría de los seres humanos reaccionan a la baja vibración energética. Lo que yo te voy a invitar en este video, que me sigas, que me acompañes, es que yo te voy a tratar de hacer un viaje para que veas y comprendas cómo puedes hacer tú para empezar a fluir, para permitir que estas energías entren sin tanta resistencia y muevan y cambien y transformen y potencien un nuevo yo que tiene que ir apareciendo. Si lo hacemos, la expresión que vamos a tener afuera va a ser muy diferente. La vivencia que vamos a tener va a ser muy diferente. Antes de continuar, te pido por favor que dejes un like, que compartas esto. En mi canal de YouTube te puedes suscribir también y vas a ver las notificaciones porque todo el tiempo subo videos detallados de astrología actual y también clases de astrología que están totalmente gratis en mi canal de YouTube. Entonces, vamos a tratar de entender
qué está ocurriendo. Pero una cosa antes, la polarización. ¿Qué es la polarización? La polarización es separación. Es creer que hay bueno y hay malo. Es creer que estoy separado de lo que está ocurriendo allá afuera. Es tomar identidad por un patrón de creencia y creer que el otro sistema de creencias está equivocado. Y ahí se nos puede activar nuestra antigua identidad, que va a decir, no, es que no me vengas con tonteras porque esta creencia es la correcta, la otra está equivocada, la otra es terrible, es satánica, diabólica, esa otra creencia. No puede ser esa otra creencia. Pero la vida nos está pidiendo excelencia. Por lo tanto, en la excelencia espiritual tenemos que elevarnos nuestra conciencia muy alto. Y tenemos que entender que no podemos seguir jugando en polaridades. No hay bueno y malo. Hay humanos con patrones de sistemas de creencias que están en conflicto. Esto no significa que no seamos compasivos con el dolor ajeno. Seamos infinitamente compasivos y tratemos de ayudar donde podamos, siempre. Pero lo que estoy tratando de decir es que todas las noticias, todos los sistemas de poder, todo lo que quieren es polarizarnos, hacernos tener miedo, asustarnos y creer que tenemos que defendernos de los malos. Los malos son los que piensan distinto a ti, los malos son del otro país, los malos son de ese partido político, los malos son eso, y eso genera miedo y separación y baja la vibración. Porque esto es muy importante, y esto tiene que ver con los tránsitos que están ocurriendo, y van a seguir ocurriendo durante las próximas semanas. Cuando tú te separas, no te estás dando cuenta que tú mismo estás en un conflicto. Tú mismo tienes partes dentro de ti que no dialogan y que luchan. Ese conflicto allá afuera es tu conflicto. La mejor forma que tienes de elevar la vibración es no caer en polarizaciones. Es tratar de salir de ese sistema de creencias. Y para hacerlo tienes que mirar tus propias contradicciones. Y ver el miedo que tienes a que lo que tú crees no sea. Cuando empezamos a integrar la dualidad y empezamos a ver que en realidad dos opciones son ciertas y son válidas, así como los dos lados dentro de ti que quieren cosas opuestas también son ciertos y válidos, se comienza a producir una alquimia central, una alquimia del corazón. Como me dijo mi querido Juan Pablo Uribe, gran terapeuta, nuestra mente está diseñada para tomar partido por un lado o por otro lado. Elegimos esto, no nos gusta esto otro. Y la mente no puede conciliar esto. No puedo conciliar mis ganas de libertad con mis ganas de estabilidad y seguridad. No lo puedo conciliar. Entonces me polarizo. Pero es desde el corazón. Es el corazón donde podemos unificar. En nuestro corazón que puede ver con compasión el lado que quiere libertad y el lado que quiere estabilidad. Y en ese corazón es donde se produce la magia alquímica que podemos integrar. Cuando veo los bandos y veo que en ambos bandos hay miedo, hay dolor, hay intolerancia, da lo mismo quién pegó más. ¿Me entienden? Entiendo que hay un dolor humano trascendental en todos nosotros, que es una sensación de separación y dualidad y un conflicto que todos arrastramos. Estar escribiendo en las redes agresivamente contra otra gente, estar escribiendo en las redes agresivamente contra ciertos países, estar escribiendo genera dolor, separación y más conflicto afuera. No estoy diciendo que no haya, porque ya sé lo que pueden decir, no, pero es que está tomando parte. No, estoy tratando de decir que necesito que elevemos la conciencia. Tenemos que elevar la conciencia y podemos ayudar. ¿Cómo podemos ayudar? Si hay alguna causa que te movilice, aporta dinero, trata de ayudar de la mejor manera que pueda. Pero voy a entrar en un tema central. ¿Cómo criticas tanto lo que está pasando allá afuera y cómo te relacionas tú con el resto de la gente? ¿Dónde está la violencia con la que actúas con las otras personas? ¿Dónde está la violencia que tienes contigo misma, contigo mismo? No va a llegar en la era de Acuario un extraterrestre, un Mesías, un Jesús que va a resolverlo. Jesús, de hecho, Jesús lo crucificaron. ¿Me entienden? Entonces, es un movimiento interno, porque lo que nos están pidiendo es una excelencia espiritual. Nos están pidiendo elevar la conciencia. ¿Ya? Entonces, vamos a tratar de entender nuestro juego interior, nuestro lado crítico, nuestro lado violento, nuestro lado que siempre nos exige. O sea, ¿me entienden? Nuestro lado intolerante, o sea, nuestro lado violento, nuestro lado que no quiere, que quiere ganar, nuestro lado que no quiere perder, nuestro lado que quiere tener la razón en las discusiones, nuestro lado que quiere ser visto, nuestro lado narcisista, nuestro lado envidioso, nuestro lado codicioso. Es re fácil decir que ¡buah! Este grupo es terrible o esta persona es terrible.
Yo lo dije hace unos meses, no voy a decir puntualmente con qué grupo, pero hay un grupo en el mundo que a mí me genera mucho dolor, todo el dolor que causan. Y me molesta mucho, y me molestaba mucho, estaba muy enojado. Y de repente dije, ok, ¿qué es lo que esto me está mostrando a mí de mi conflicto? ¿Por qué me genera este conflicto a mí, toda esta rabia, esta situación? Y entré a un proceso y me di cuenta que habían características de ese grupo que yo también tengo y que no me gusta reconocer que las tengo, que están en mí. Entonces, es la ley del espejo. Entre más intolerante eres con algo, es que más te está mostrando que hay algo dentro de ti que está en conflicto. Hay algo que te refleja eso, que te refleja algo dentro de ti. ¿Ya? Y no hay verdad. Eso es lo más interesante. No hay verdad. ¿Qué te están pidiendo los tránsitos actuales? No que encuentres la verdad, porque no existe la verdad. Ni lo que estoy diciendo yo es verdad, así que no me creas nada. Pero lo que te está pidiendo la energía actual es que te pierdas la identidad que construiste en torno a una verdad. Estamos súper atrapados en nuestros sistemas de creencia y pensamiento. Yo he estado muy atento estos últimos días a escuchar a la gente, y me escucho a mí también, y empiezo a escuchar el relato que tenemos. El relato de lo que está pasando en el mundo, el relato de lo que está pasando en nuestra vida, el relato de nuestros problemas, el relato de cómo estamos atrapados en las situaciones, los relatos que tenemos, nuestros relatos. El problema es que esos relatos nos encasillan y no nos permiten ver el cuadro más amplio, porque tenemos un sentido de identidad construido en torno a nuestros relatos, y especialmente en torno a nuestros relatos dramáticos. La vida no me funciona, todo es difícil, hay escasez, nadie me va a querer, ¿me entienden? Estamos atrapados en los relatos. Y los relatos no nos permiten de partida ir a líneas de tiempo donde pasa algo diferente. Los relatos no nos permiten ver todas las otras posibilidades que tenemos. Esta energía que está entrando quiere romper los relatos que tienes tú dentro de ti. Y créanme que no es fácil porque de repente los comentarios que yo puedo leer son como, poco menos que soy súper superficial, o que tomo partido por un lado, o como que no me importara nada, cuando es todo lo contrario. Pero yo también me puedo quedar rápidamente atrapado en mi relato, en mis conflictos, en mi victimización, y lo puedo proyectar afuera también, sin hacerme responsable. Si queremos que esto cambie, tenemos que hacer el esfuerzo responsable. Y el esfuerzo acá no es desde el Saturno, Capricornio, del Látigo, no es todo lo contrario. Es un esfuerzo tenemos que hacer el esfuerzo de vivir con más liviandad, simplificando nuestra vida. Y ese ejercicio, el esfuerzo sería mirarnos con honestidad, aunque nos duela profundamente. ¿Ya? Entonces, quería aclarar esto. ¿Ya? No enganchen con los noticiarios, puro miedo, pura polarización, puras mentiras. Voy a hablar de muchas cosas. Entonces, ¿qué estamos teniendo? Una crisis gigantesca de transformación de la realidad. Las crisis son cambios, enormes cambios. Y lo que estamos viendo son los síntomas de esta transformación del antiguo mundo. Ya entró Saturno en Aries, está Neptuno en Aries, está Plutón en Acuario, que han ido haciendo que empiecen a ocurrir transformaciones y cambios que nunca habríamos esperado. La energía del caos está súper activa por la pérdida de energía Virgo. Ya lo he dicho en muchos videos, no lo voy a entrar a detallar. Pero quiero que entiendas que estamos en un momento excepcional. Excepcional es un periodo, algo diferente, algo nuevo. Estamos en un momento fundacional. Y que este momento fundacional va a activarse aún más en unos días más cuando entre Urano en Géminis, el 7 de julio. Y lo que vamos a tener es que todos los planetas transpersonales van a estar en signos nuevos. Y vamos a estar experimentando una aceleración gigantesca. Vamos a experimentar una Tierra diferente. Donde vamos, como ya estamos viendo ahora, pero va a aumentar aún más, van a pasar cosas que no pensábamos que podían ocurrir. Van a ocurrir cosas sorprendentes. Y lo que puede ocurrir siempre es que dos cosas, que haya mucha resistencia al cambio de ciertos sistemas y ciertas estructuras que se van a activar con violencia. O que otras estructuras, gobiernos, sistemas, grupos de poder quieran hacer los cambios, pero también lo quieran hacer en base a la violencia. Porque lo que estamos viendo afuera es el 3D. Es la vibración más baja. Estamos en un punto de quiebre de la conciencia colectiva y de las estructuras del mundo.
el mundo se va a ir desarmando aún más en los próximos meses. Marte, ¿por qué todo el tema de la guerra estalló con mucha fuerza? Cuando ustedes traten de buscar respuestas astrológicas a por qué se pueden producir incrementos de conflictos bélicos, nosotros tenemos que mirar generalmente a Marte. Marte es el que lleva los conflictos a un punto, el dios de la guerra, el planeta de la batalla, de la lucha, de la descarga. Plutón, también como Hades, la energía de la muerte, la transformación y la destrucción. E incluso aspectos que tenga cada uno de ellos, o aspectos entre ellos, o aspectos que Saturno le puede hacer a ellos. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Que Marte estuvo y sigue extremadamente activo. Activo es que hay muchos planetas tocándolo. ¿Cuándo comenzó a estar súper activo? Desde el 15 de junio hasta el 9 de julio. Va a seguir muy activo. Los días donde Marte estuvo más tensionado fue entre inició el 13 de junio hasta el 27 de junio. Que fue durante el periodo más fuerte de la guerra. No es coincidencia. También que tenemos que Plutón estuvo extremadamente activo y sigue. Y va a seguir julio y agosto, y septiembre y octubre. Pero bueno, se puso muy activo, especialmente entre el 12 de junio y el 7 de julio. Entonces, lo que estamos viendo son los conflictos que se están exacerbando por una energía de muerte y transformación y destrucción de la antigua estructura. ¿Ya? Lo que está ocurriendo es un cambio de orden mundial. Es un cambio de... O sea, se están pasando cositas en la Tierra que van a marcar lo que va a ocurrir en los próximos meses. ¿Ya? Entonces, ¿qué es muy importante que ustedes tengan claro? Que el 7 de julio comienza la tercera etapa del año. Yo dividí el año básicamente en 4 etapas. 4 etapas. La primera era el periodo del colgado, de disolvernos, que ocurrió los primeros 2 meses. 2 meses y medio. La segunda era cuando los planetas comenzaban a pasar a signos nuevos, que empezaban a acelerarse, y ahí Trump fue el protagonista de esto. Trump iba entrando un planeta y Trump iba tirando algo, que era caos, y caos, y caos, y caos. O sea, Trump está súper alineado con todos los tránsitos. No estoy defendiendo a Trump para nada, todo lo contrario, pero digo que pasa algo astrológicamente y Trump hace algo y genera una crisis en el mundo. El tercer periodo, que es del 7 de julio al 1 de septiembre, es corto. Dura un poquito más de un mes y medio. Un poquito más de un mes y medio. Es un periodo donde los planetas van a estar completamente en signos nuevos, y es un periodo donde es que realmente no sabemos lo que va a pasar. Podemos tener sospechas, cambios tecnológicos, revelaciones tecnológicas impresionantes. La inteligencia artificial nos va a volar la cabeza. Van a haber noticias con respecto a la inteligencia artificial. Se van a empezar a orquestar nuevos movimientos sociales importantes de cambio. La gente debería empezar a unirse. Así que si tú eres de las personas que está harto de lo que está ocurriendo, este periodo de julio y agosto es clave para que te unas con otras personas. Pero mi consejo es que no lo hagas desde la polarización. No lo hagas desde el odio. No lo hagas desde la lucha, sino que hazlo desde otro nivel de conciencia. ¿Cómo aportamos? Es un periodo excepcional para empezar a reunirse con otra gente y dar espacio para que surjan nuevas visiones. También que lo que vamos a ver, que van a empezar a ocurrir, como les dije, ya le he hecho varios videos, van a empezar a suceder cosas en la Tierra diferentes, desde los conflictos bélicos a otro tipo de situaciones que no hemos visto. Se va a acelerar, estamos en una nueva energía. Y en esa nueva energía, ¿qué es lo que ocurre? Primero que nada, cómo el antiguo mundo reacciona a esta nueva energía. No nos gusta lo nuevo, lo diferente, y nos defendemos. Y ahí voy al siguiente punto. ¿Cómo tú reaccionas a la nueva energía? ¿Cómo tu antiguo yo reacciona? Por eso es tan importante ponernos las pilas y empezar a elevar la conciencia y soltar cosas y reconectar con quien somos y vivir mucho más desde un lado más del corazón. Cuando hablo del corazón me refiero menos en la mente, más dándome cuenta de mis polaridades, más siendo compasivo conmigo misma, con mucha más presencia interior, con presencia exterior, para aprender a navegar estas energías. Porque es tiempo de actuar de una nueva manera para abrirse a los cambios y las nuevas posibilidades, porque se vienen grandes posibilidades, grandes posibilidades. Ahora, antes de avanzar, quiero dar 3 noticias. Noticia número
noticia número 1. En Barcelona, para el 5 de julio quedan muy pocos cupos, pero de verdad muy pocos cupos para el evento en el teatro. Así que, si no se quieren quedar afuera, gente de España y Europa, inscríbanse, porque yo creo que de aquí a 5 días más se acaban. Segunda noticia, aquellas personas que quieren aprender técnicas avanzadas de astrología, que son tránsitos, progresiones, revolución solar, ciclos septenios, sinastría y carta compuesta. O sea, las técnicas más importantes para ver qué le está pasando a una persona en este momento, por qué llega a mi consulta, cómo se le ve en el año. Y para entender cómo ayudar a las personas en temas de relaciones de cualquier índole, comienza la formación a finales de septiembre. Es completamente en vivo y en directo. Mucha práctica, es la formación que más amo dar porque es la formación avanzada. Me encantan las técnicas avanzadas. Y también, si tú quieres estudiar astrología, te recuerdo que por estos días, y ya se acaba, muy pronto, la formación online tiene un descuento del 30%, la formación de inicio. Si quieres iniciarte, aprovecha el descuento. Para cerrar un poquitito lo que viene, y para volver a los temas más claves, ¿ya? Volver a los temas más claves. Quiero que tengan algo claro. Esta intensidad energética va a volver a tener fuerza en julio. Especialmente entre el 24 de julio y el 4 de agosto. El 24 de julio al 4 de agosto es el periodo de máxima tensión energética que podemos tener. Así que no se sorprendan que pasen cosas en la Tierra. No se asusten. Entiendan que entre más baja esta energía, más reacciones violentas hay. Sobre todo de seres humanos, como nuestros líderes actuales, que son un desastre. Que están completamente guiados por su miedo, por su ego, por su codicia, por sus ganas de no perder. Entonces, estos líderes, lo único que hacen es expresar la peor vibración de estas energías. Entonces, cuando esta energía aumenta, nuestros líderes que hacen cosas terribles, horribles, ¿me entienden? Pero no se asusten porque es parte de lo que va a seguir produciéndose y se va a seguir produciendo. Como les he dicho un montón de veces, y me preguntan un montón, vengo a un festival. ¿Saben cuánta gente me preguntó qué va a pasar? Va a venir tercera guerra mundial, viene un conflicto muy grande. Yo lo primero que le dije, miren, hay gente que ya está sufriendo un montón, en un montón de países del mundo. Entonces para mucha gente ya está el conflicto. Pero yo lo que les traté de decir es que yo no tengo miedo de lo que va a ocurrir. Porque tengo una certeza de que si estoy en mí, confiando en mí, en una vibración diferente, puede ser que pasen muchas cosas, pero yo sé que voy a estar bien. ¿Por qué? Porque aquí viene la alquimia y este es el cambio, esto es lo que proponen los nuevos planetas. Lo que proponen los nuevos planetas es que el cambio sea ahora en ti, no adelante. Renunciar al ser feliz en el futuro es la clave y esencial de este momento. Porque el que quiere ser feliz en el futuro es tu antiguo yo que tiene su antiguo sistema de creencias y que cree que sabe lo que me hace feliz. Tú tienes que entender que no sabes nada, sobre todo del 7 de julio. Ya voy a decir qué significa la entrada de Urano en Géminis, pero básicamente significa que no sabemos nada. Y la vida nos invita a darte cuenta que no sabes nada. ¿No sé nada? No sé nada. Solo sé que nada sé. Entonces yo no sé lo que es realmente bueno para mí, no sé lo que quiero, no sé nada. Eso es muy fértil. Es muy fértil. No hay certezas. Entonces, entre el 15 de julio y el 4 de agosto se activa la oposición Sol-Plutón muy intensa, que justamente va a maximizar estas polarizaciones, todos estos conflictos que les he estado diciendo yo. Atención, cuidado, es una muerte y una transformación del antiguo yo. También, pero ¿qué tenemos muy interesante? Muy interesante. Un gran cometa. Un gran cometa en el cielo es una alineación súper potente, de mucho movimiento en la Tierra, que va a provocar mucho más movimiento del que hemos visto estas últimas semanas, y que, entre comillas, una alineación armónica, pero al haber muchas energías transpersonales y estar Marte metido en el gran cometa, en la punta del gran cometa, va a significar acciones y situaciones en la Tierra que van a producir cambio muy grande. Entonces vamos a ver una aceleración del cambio y una aceleración de lo nuevo. Vamos a entrar en territorio desconocido. Lo que va a hacer este cometa entre el 24 de julio y el 25 de agosto, ya que está tenemos una energía nueva, nos va a llevar a algo muy nuevo y muy diferente. Vamos a meternos, es como, imagínense que tuviéramos una selva inexplorada
y esta energía va a hacer que podamos entrar en el territorio. Entonces en un minuto, a finales de agosto, vamos a decir, ¿dónde estamos? ¿Qué planeta es este? Estas cosas nunca las habíamos visto, ¿me entienden? Entonces ya les voy a hacer un video especial de la segunda quincena de julio explicando este gran cometa. Todavía no vamos a entrar. Una clave también de este periodo, sobre todo hablando de todos estos factores de Marte, de Plutón muy activos que estuvieron en junio, y también van a estar activos en julio, y también de la oposición Mercurio-Plutón y Sol-Plutón. Pon mucha atención a tus berrinches. Tus berrinches. Todos estamos en modo berrinchoso. ¿Qué significa que estamos en modo berrinchoso? Que estamos enojados porque podemos sentir que las cosas no están pasando como queremos. Entonces es como que, nuevamente, abre tus ojos, mira lo que está pasando en la Tierra, mira todos los conflictos que están pasando en la Tierra, mira cómo mucha gente está sufriendo, y primero que nada agradece que no estás en esos lugares, si es que no estás. Gratitud, primero que nada. Y segundo, date cuenta de que la energía en este minuto es justamente para que no pase lo que tú quieres que pase. O sea, no sé si soy capaz de tratar de explicarlo. Estas alineaciones de Mercurio oposición Plutón, de Sol oposición Plutón, de todos estos tránsitos son para que no pase lo que tú quieres que pase. ¿Capiche? Entonces, ¿qué va a pasar? Algo nuevo y diferente. ¿Cómo me sintonizo? Dándome cuenta del berrinche que estoy haciendo. Porque el berrinche muchas veces tiene que ver porque tengo mucha rabia y frustración, porque en realidad tengo miedo porque una parte dentro de mí siente que se muere si no pasa lo que quiero que pasa, y tiene mucho miedo para entrar en algo nuevo y diferente. Gasto mi energía en una resistencia y en una batalla con la realidad, enojado porque no son las cosas como realmente quiero, cuando yo necesito usar mi energía para tener el valor para entrar en esa selva nueva. Cuidado con tus berrinches. Yo el consejo que te puedo dar cuando entres en modo berrinchoso, y estamos todos entrando en modo berrinchoso, de repente, algunos más seguidos, otros menos seguidos, ríete. Primero que nada, el primer consejo que te puedo dar cuando te des cuenta que estás en modo berrinche, en frustración, en enojo, en resistencia, ríete. Y di, ya se me está activando la niña berrinchosa, el niño berrinchoso que tiene miedo al cambio, que quiere controlar y que no quiere fluir con la vida. Entonces, en ese minuto, observa a ese niño berrinchoso dentro de ti que está en modo gremlin y abrázalo, abrázala. Lo que necesita es amor. Amor. Eso, nuevamente, el corazón, la integración. Y segundo consejo, cuando entres en modo berrinchoso, muy importante, fíjate a qué te estás aferrando. Hay algo a lo que te estás aferrando. Hay algo que no quieres soltar. Hay algo que no quieres perder. Y tienes que soltar. Tienes que dejarte llevar por la corriente. Hay una profecía sufi Hopi, que no la voy a decir ahora, pero es maravillosa y habla justamente de que en este periodo, yo creo que es de este periodo, porque habla del río de la vida y habla de cómo vamos a sentir que un río nos desborda y nos toma y nos lleva hacia donde no queremos ir. Y la profecía dice cómo los seres humanos se van a aferrar a la orilla, y los que se aferran a la orilla tratando de quedarse en lo viejo van a sufrir un montón. Y la profecía Hopi es: suelta y déjate arrastrar por la corriente que te va a llevar al centro. Y te dice: pon tu cabeza arriba del agua y con los ojos abiertos. Presencia. ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me está ocurriendo? Suelta. Cuando estés en berrinche es que hay algo. E insisto, mira el caos allá afuera. No lo alimentes más tú, generándote más conflicto y más caos. Tu queja, mi queja, cuando yo entro en modo queja, ¿y por qué las cosas no son como quiero? Y me empiezo a quejar. ¿Sabes lo que genera? Más conflicto allá afuera. Más conflicto en tu vida de partida. Porque cuando tú te quejas, generas mucho potencial. Y ese potencial hace que justamente pasen mal las cosas que tú no quieres que pasen. Pero también contribuyes al conflicto que estamos viendo en el mundo. Tu queja es separación, porque hay algo que tú no quieres que pase. Es pérdida de responsabilidad y aumenta el conflicto allá afuera. ¿Ya? En este de fluir por el río, lo que marca la clave es tu vibración. Insisto, más importante que se logre lo que yo quiero es en qué vibración estoy en el momento presente.
Porque la vibración que tengo en el momento presente es la que me va a permitir conectarme con el flujo de vida que me lleva a un lugar donde puedo ser mucho más feliz. Pero para elevar la vibración tengo que soltar el deseo de ser feliz, tratando de ser feliz en el presente, como un acertijo, ¿no es cierto? Cambiar tu estado interno, emocional, y tomar conciencia y empezar a cambiarlo es la mejor forma que puedes aprovechar el tránsito. Porque ya, ¿qué te está diciendo? Que la energía te está transformando. Sí, yo antes solía estar con mucho más miedo, mucho más enojado, mucho más frustrado, pero estoy mucho más presente y permito que esta energía me cambie y estoy en otro estado. Ese estado me lleva a una vibración diferente y esa vibración diferente me lleva hacia una nueva realidad. Quiero dar 3 datos más astrológicos muy importantes para esta quincena, primera quincena de julio. Primero, Venus está teniendo una conjunción con Urano en Tauro y los primeros grados de Géminis. Esto es bueno porque me puedo ir primero a lo más superficial. ¿Qué es lo más superficial? Cambios de imagen, cambios de apariencia, permítete vivir, eso. Quizás es más superficial, pero puede ser muy importante. Me voy a algo un poquito más clave. Te está pidiendo que te permitas gozar y disfrutar de tu vida. Está pidiendo que te desrigidices. Si por ejemplo te notas muy seria, que te cuesta disfrutar y gozar, ríete, date permiso, haz cosas que normalmente no haces, sale a bailar. No bailo nunca, sale a bailar, sale a reír, sale a disfrutar, sale a crear. Diviértete, date permisos para disfrutar de la vida. Especialmente si te ha puesto una persona muy grave. Te está pidiendo que experimentes con nuevas formas de los vínculos, nuevas formas de relacionarte, que te des permiso para vivir cosas nuevas en el amor. Quizás estar con personas que normalmente no estás. Si es que estás soltera, estás soltero. Si estás en una pareja, darte espacio para vivir algo nuevo con tu pareja o llegar a nuevos acuerdos vinculares. De ahí me voy a lo más central de esta Venus conjunción Urano, que es muy bueno. ¿Qué es la energía de Urano? La energía del desapego. O sea, básicamente nosotros nos apegamos a cosas o personas, o situaciones, o a identidad, lo que sea, porque nos da miedo perder, porque tenemos un vínculo emocional. ¿Y qué es lo que hace la energía de Urano cuando se activa? Y en un tránsito tan importante como este, sobre todo asociado con nuestro Venus, que tiene que ver con personas, con relaciones, con lo que encuentro bello, atractivo, valioso, con el disfrute y el placer. Lo que te da ese Urano es desapego. Hace que soltar ciertas cosas, que era muy difícil normalmente, sea más fácil. Entonces, este Venus-Urano, que va a estar hasta el 11 de julio, nos permite soltar. Entonces, permítete soltar, ¿me entiendes? Y la energía te va a ayudar a hacerlo. También, corto, porque lo voy a hablar un poquito más adelante. La segunda quincena, Mercurio se pone retrógrado. Ojo, mucho cuidado, pero eso lo voy a hablar en el siguiente video. Urano entra en Géminis. El siguiente video de YouTube que voy a hacer es un especial de Urano en Géminis, donde te voy a dar toda la data. Pero Dios mío, no saben cuántas ganas tengo yo que Urano entre en Géminis. Siento que la cabeza nos va a volar. Vamos a tener una cantidad de ideas nuevas, diferentes. Van a llegar por fin respuestas originales para enfrentar los problemas que estamos viviendo. ¿Me entienden? Vamos a ver una revolución tecnológica, una revolución social, una capacidad de vincularnos con otras personas enorme. Van a pasar muchas cosas que no es Urano en Géminis, pero lo voy a hacer en una especial, ¿ya? Y ahora quiero hablar de la oposición de Mercurio con Plutón, que comenzó a activarse el 22 de junio y va a estar activa hasta el 6 de julio. Mercurio en Leo, en oposición a Plutón en Acuario, en tensión ambas con Lilith en Escorpio. Básicamente, yo lo sé, gente de signos fijos, Tauro, Leo, Escorpio, Acuario, se nos vuelve a activar la tensión. Porque nuevamente lo que esta energía quiere hacer es quebrar las estructuras rígidas que tenemos dentro de nosotros. Yo te diría, el regalo más importante que nos puede dar esta oposición de Mercurio con Plutón es que te va a permitir ver y tomar conciencia, si es que la toma, si no vas a ser poseído por esto, pero te permite tomar conciencia de dos cosas: del sistema de creencias y pensamientos que tiene tu antigua identidad, tu relato. No, es que la vida aquí, la vida acá, esto no se puede, o sea, tu relato, porque tu relato va a exacerbarse estos minutos que tú mismo, ojalá que te des cuenta que ni tú misma te aguantas con tu relato. Y en esta oposición de Mercurio con Plutón, también lo que se va a dar cuenta son los pensamientos que te tienen atrapada en la orilla. Y como dicen los hopis, si te quedas en la orilla, sufres. ¿Qué pensamientos? ¿Qué obsesiones? Esta oposición de Mercurio con Plutón, que desde el 22 de junio al 6 de julio lo que puede exacerbar son conflictos en la comunicación.
peleas, discusiones, lo que podemos ver es una exacerbación por ganar. Por ganar. Por yo tengo la razón. Tú estás equivocada, equivocado. Tú eres mi enemiga, mi enemigo. Si no piensas como yo, eres lo peor del mundo. Va a exacerbar eso. Entonces, un consejo es, aprendan a escuchar. Dense cuenta cuando están teniendo algún tipo de conversación con alguien y lo único que quieren es imponer lo que quieren. Ustedes dicen. Profundicen. ¿Por qué tengo que yo tener la razón? Tengo la razón. Es muy importante esto porque como vamos a ir hacia una nueva realidad, la razón la tiene el antiguo yo. O sea, nuevamente es mi diálogo y mi guión interno el que quiere tener la razón. De hecho, lo que te invita este Mercurio oposición Plutón con Lilith es que se muera tu razón, se mueran tus creencias, se mueran tus palabras, se muera tu diálogo interno, se muera esa antigua forma de ser, pensar y creer, porque tiene que surgir una nueva. Y por eso es muy importante meditar, para tomar conciencia de que me está activando. Ver de dónde vienen esas creencias, esos pensamientos. Probablemente vienen desde la infancia, vienen de cosas que te dijeron o que tú mismo te dijiste para poder sobrevivir. La vida es muy dura, mejor no siento. Si hago lo que quiero, me castigan, así que mejor no hago lo que quiero. Como soy mala, no tengo permiso para hacer lo que quiero. Por eso surge la culpa cuando estoy disfrutando de la vida. No tengo idea, ya depende de tu guión mental. Esta oposición de Mercurio con Plutón te va a permitir ver estos pensamientos que están aferrados a la orilla, que son los pensamientos que surgen desde el miedo, desde la codicia, desde el miedo a la escasez, desde el perder. Obsérvalo y empieza a hacer algo para soltarlo. Muy buenas terapias para cambios de creencia en este periodo. ¿Ya? Hay una tensión entre lo que piensas y lo que sabes que tienes que cambiar. Como que esta oposición es como que va a ser muy claro como mi mente no se está actualizando con lo que yo realmente quiero hacer. Y lo último, esta oposición, y esto va a estar muy activo todo julio, porque la oposición de Sol Plutón también lo va a activar. No te tomes tan en serio. No te tomes nada personal. En este mismo rezo, Hopi, que es maravilloso, yo voy a subirlo en Instagram. Si no me han visto en Instagram, por favor, vean mi Instagram. Queremos hacer una animación para mostrar este rezo Hopi, pero una de las frases que dice que es: no te tomes nada personal, mucho menos a ti misma, a ti mismo, porque eso te lleva a una baja vibración de conciencia. Entonces, no te tomes tan personal lo que te está ocurriendo. No es que la vida esté contra ti, no es que no puedas cambiar, es que tus formas antiguas de tratar de arreglar las cosas en tu vida ya no funcionan. Vuelve a intentarlo por 1.000.000ª vez, no te va a funcionar. La vida está produciendo un cambio acá en la Tierra, ese es el juego en este minuto, y nos sintonizamos con el cambio o no. Y vuelvo a repetirlo, y para poder hacer este cambio y para poder llegar a vivir la vida que tanto anhelo, me tengo que transmutar a mí misma. Y eso no está en el futuro, está en el presente, viendo cómo estoy. Y teniendo mucho, mucho valor. Así unos ovarios y unos testículos, ¿me entienden? Para entrar en territorio desconocido. Porque ahora sí con esto cierro. Porque Saturno y Neptuno están en Aries. Esto nos está pidiendo conectar con la energía del valor. Si te quedaste hasta el final del video, te voy a dejar aquí esta joyita. Trata de hacer algún tipo de experiencia somática o algún tipo de trabajo terapéutico para conectar con tu energía masculina. Y observa cómo está tu energía masculina. Da lo mismo tu género. Tu energía masculina que tiene que ver con el avanzar, con el atreverme a ir por lo que quiero, por lo que sueño y lo que anhelo. ¿Qué pasa en ti cuando conectas con esa energía? ¿No está? ¿Está en exceso? ¿La energía femenina te frena? ¿Te da miedo? ¿Qué está pasando? Porque lo que está ocurriendo ahora, mi gente, es que la energía no está para que... O sea, nos están pidiendo que nos demos cuenta de los bloqueos que tenemos para conectar con los yang, para avanzar por lo que queremos. O sea, es como... Se están mostrando los síntomas de lo que dificulta que todos los seres humanos nos cueste conectar con la energía yang de forma sana. Entonces, tú dices, pero es que yo tengo todos estos problemas con la energía masculina. Bienvenida al club, todos los humanos lo tenemos. Ahora se te está mostrando por qué está. Profundízalo, aprende. ¿Me entienden? Ahí está la clave en este momento.
como siempre, esencias florales. Esencias florales para todo esto, para volver a confiar en la vida, para poder conectar con una energía de disfrute en mi presente, para calmar la mente y para soltar la antigua identidad y creencias. Te la puedes tomar durante todo julio, esta fórmula. ¿Ya? Eso, mi gente linda. Un besito grande, que estén muy bien, se me cuidan todas, todos.